Israel cruzó una línea que nunca debió haber cruzado. Y como dice el viejo refrán, el que hace la acción puede olvidarla, pero el que la sufre nunca lo hace. Quizás en este momento Israel creyó que todo había terminado, que el momento ya había pasado, pero Rusia no olvida. Por primera vez en esta guerra, las consecuencias ya están en marcha. Ha llegado un ultimátum desde el Kremlin. Si encuentras este análisis valioso, te pido que te suscribas a este canal de YouTube ahora mismo y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna otra conversación como esta. Comparte este video con cualquiera que creas que necesita entender lo que los medios occidentales no están informando. Dime en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto. Tu ciudad, tu país, tu ubicación me indica que esta conversación está llegando a los lugares a los que debe llegar. Y por favor, dale me gusta a este video, porque ese simple gesto ayuda a que un número enorme de personas adicionales descubran estos análisis geopolíticos que a través de los grandes medios simplemente nunca encontrarían. Hace varios días, en medio del caos creciente de esta guerra, un periodo marcado por bombardeos israelíes que no mostraban ninguna contención aparente, golpeando objetivos en todas direcciones, se conoció que Israel había bombardeado un activo ruso. El marco oficial fue predecible, un ataque preventivo, pero quiero ser directo con algo. Para Rusia, no existe tal cosa como un ataque preventivo que luego simplemente se olvida. La práctica de golpear y seguir adelante, de cortar el césped y reanudar relaciones normales a la mañana siguiente, no aplica a Vladimir Putin. Benjamin Netanyahu parece haber olvidado que ya no trataba con un activo iraní en aislamiento. Estaba tratando con un activo dentro del puerto de Ansali en el mar Caspio, un puerto donde Rusia tiene intereses operativos, comerciales y militares significativos. Múltiples fuentes periodísticas han confirmado los hechos esenciales. El objetivo de las fuerzas de defensa de Israel era infraestructura naval iraní, pero esa infraestructura naval iraní se encontraba en Ansali. Y Ansali no es simplemente un puerto iraní en el sentido convencional del término. Analizado geopolíticamente, Ansali es el principal nodo logístico que conecta a Irán con Rusia en toda esa región. Es donde atracan los buques rusos, donde se transfiere la carga, donde los vínculos económicos y estratégicos entre Moscú y Teherán se unen de forma más visible. Y en este ataque en particular, Estados Unidos no participó. Washington, por una vez, se mantuvo a una distancia prudente. Lo que Israel acaba de hacer es el equivalente geopolítico de que Ucrania ataque Crimea. Irán no es territorio ruso, por supuesto, pero ese puerto es un puente que conecta directamente a Irán con Rusia en esa región. El Kremlin ha invertido enormemente en ese corredor, que considera una arteria comercial norte-sur crítica. Moscú y Teherán lo han desarrollado durante años precisamente para eludir las sanciones occidentales, para esquivar las mismas sanciones estadounidenses que ni siquiera la propia Casa Blanca se había atrevido a atacar directamente. Netanyahu decidió atacar de todos modos. Golpeó el puerto donde atracan barcos rusos, donde se transfiere carga. Se argumenta que esa carga incluía armas. No lo dudo ni por un instante. ¿Por qué Rusia no suministraría armas a Irán, su aliado? Es la misma lógica por la cual Estados Unidos suministra bombas a Israel. Bombas que se utilizan para matar civiles en Palestina, en Líbano, en Irán. La estructura lógica es idéntica. La diferencia es que Ansali no es simplemente un punto de transferencia de armas. Es uno de los principales puertos a través del cual circula el grano ruso hacia mercados cruciales.
Según múltiples informes, también pasan por ese corredor equipos militares, incluidos los drones que Rusia ha utilizado de manera sistemática contra infraestructura ucraniana. La cadena de suministro militar de Rusia para su conflicto en Ucrania depende en parte de esa ruta, y Netanyahu decidió que era simple bombardearla. Simple, porque desde su perspectiva estaba cortando la línea de suministro de drones de Rusia hacia Irán. Pero esto no es algo que Rusia vaya a permitir que pase sin consecuencias. No se trata de llegar, dar un golpe y marcharse a la mañana siguiente como si nada hubiera ocurrido. Rusia no es Irán. Rusia no es Palestina. Atacar una instalación donde Rusia tiene intereses operativos, económicos y militares es cualitativamente diferente a todo lo que Israel había hecho antes en este conflicto. Esto es genuinamente nuevo. Esto merece una conversación diferente, porque Israel nunca había cruzado esa línea particular antes. La respuesta de Rusia llegó más rápido de lo que Israel esperaba, y llegó en un lenguaje inusualmente severo. Quiero ser claro sobre lo que he observado. Las consecuencias para Israel ya están comenzando a materializarse, y quiero dejar constancia de este momento. En cuestión de días, veremos si lo que estoy analizando aquí se confirma. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, quien es excepcionalmente cercana a Vladimir Putin, fue quien emitió la declaración formal. Cuando Zakharova habla en este registro, es prácticamente como si el propio Putin hubiera escrito las palabras. Ella afirmó personalmente que el ataque de Israel fue imprudente e irresponsable, y emitió una advertencia formal de que este tipo de acciones ampliarán el conflicto, que Rusia no se quedará con los brazos cruzados y que no olvidará lo ocurrido. Declaró explícitamente que este conflicto se expandirá hacia los estados del Mar Caspio. Detengámonos en esa declaración y examinémosla con cuidado. ¿Quiénes son los estados del Mar Caspio? Rusia es uno de ellos. Zakharova no se limitó a una advertencia personal. Fue una declaración formal en nombre del Estado ruso, afirmando que el ataque de Israel afecta directamente los intereses económicos y militares de Rusia, en particular su comercio de alimentos con Irán. Es algo que Rusia no perdonará. Y vuelvo al punto que mencioné antes. Ni siquiera Estados Unidos, una potencia militar de primer orden, se había atrevido a tocar ese corredor. Lo que me parece especialmente revelador es que los medios occidentales apenas han informado nada de esto. Uno se pregunta, con razón, ¿por qué esto no aparece en las grandes cadenas de televisión de esta parte del mundo? En los medios rusos, en los iraníes, en la cobertura turca y china, aparece de forma prominente. Aquí no. Y ese silencio es en sí mismo parte del problema que llevo años señalando: la incapacidad de las grandes instituciones mediáticas occidentales para informar con rigor sobre dinámicas geopolíticas que no encajan cómodamente dentro del relato dominante. He observado este patrón durante décadas de periodismo y sigue siendo uno de los fallos más importantes de nuestro discurso público. Lo que Zakharova emitió fue, en esencia, un ultimátum a Israel en nombre de Vladimir Putin y del Estado ruso. Un ultimátum que dice, en su sustancia, continúen con esto y arrastrarán a todos los países del Mar Caspio a este conflicto. Kazajistán, Azerbaiyán. Dos naciones que exportan masivamente a los mercados globales y dependen de ese mar como su principal arteria comercial. Eso es lo que Israel está poniendo en riesgo con estas acciones imprudentes. Es importante entender por qué el Mar Caspio tiene ese peso estratégico particular. El Caspio no es un mar abierto. Es técnicamente un lago cerrado, rodeado por Rusia, Irán, Azerbaiyán, Kazajistán y Turkmenistán. Desde la disolución de la Unión Soviética, Rusia ha sido extraordinariamente protectora de esa zona. Ha mantenido una política clara. El Caspio era una zona de paz, de cooperación tácita entre sus estados ribereños,
Nadie interfería allí, nadie alteraba ese equilibrio, hasta que Israel decidió lanzar un ataque en ese espacio. El Caspio había permanecido intacto frente a la actual ola de conflictos. Cuando uno examina el mapa con atención, la escala de la provocación se vuelve aún más evidente. El ataque israelí contra Ansali ocurrió a una distancia considerable de la zona reconocida de conflicto en torno al estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. No fue daño colateral, no fue un misil que se desvió de su trayectoria. Fue un ataque deliberado contra una zona que, geopolíticamente hablando, pertenece al dominio soberano de los estados ribereños del Caspio. Israel no es uno de esos estados. Cualquier operación militar externa en ese espacio se considera una violación directa del entendimiento que ha gobernado la región. Israel lo entendió y aún así actuó. Eso es lo verdaderamente grave aquí. Netanyahu no podía ignorar la naturaleza de ese puerto. No puede alegar desconocimiento. La decisión se tomó con pleno conocimiento de lo que representa Ansali. Y esa decisión revela algo importante sobre el estado actual del cálculo estratégico israelí. Hay una disposición a ignorar todas las líneas rojas, incluso aquellas que bordean directamente los intereses rusos. Israel no tiene la capacidad real de destruir Ansali de forma permanente. Las imágenes satelitales disponibles muestran un puerto con muchos kilómetros de muelles, almacenes de grano, terminales de contenedores e instalaciones militares conjuntas con Irán. Un ataque aéreo puede dañar edificios, puede destruir algunos barcos, incluidos barcos rusos, pero no puede inutilizar todo un puerto. No puede cerrar Ansali. E incluso si pudiera lograrlo, Irán y Rusia tienen otros puertos disponibles en el Caspio. El mar Caspio es enorme. Existen alternativas hacia Turkmenistán y hacia otras terminales especializadas de grano. Israel no puede atacar todos esos puntos simultáneamente. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo? Desde mi perspectiva, basada en décadas observando cómo actúan realmente las grandes potencias, el objetivo no es la destrucción de la logística ruso-iraní. El objetivo es enviar un mensaje al Kremlin y mantener presión sobre Irán. Pero en ese cálculo, Israel no está midiendo correctamente las consecuencias. Porque si el ataque hubiera dañado directamente un buque ruso, si hubiera causado bajas rusas en tierra, ya estaríamos hablando en términos completamente distintos. Estaríamos hablando de una escalada con consecuencias impredecibles. Israel lo sabe, y aún así no consideró suficiente detenerse antes de cruzar esa línea. Hay un contexto adicional fundamental para entender el panorama completo. Hace algunos meses, Rusia ofreció a Irán un tratado de defensa mutua, siguiendo el mismo modelo que ya había firmado con Corea del Norte. Un tratado que establece que si una parte es atacada, la otra está obligada a intervenir militarmente. Una especie de OTAN entre ellos, lo que Washington llama el eje del mal. Bajo ese marco, Corea del Norte ya opera bajo el paraguas nuclear ruso. Por eso han aparecido soldados norcoreanos combatiendo junto a tropas rusas. Por eso Kim Jong-un celebró la firma del acuerdo, porque significaba romper formalmente el aislamiento internacional de su país. Ese fue el nivel de compromiso que Rusia extendió a Irán, y Teherán dijo que no. La facción dentro del parlamento iraní, que aún creía en la posibilidad de un acuerdo con Occidente, rechazó la oferta. Preferían mantener distancia de Moscú, no quedar completamente ligados a la esfera rusa, no deberle ese tipo de compromiso al Kremlin. Y ahora, tras todo lo que está ocurriendo, Israel le está mostrando a Irán exactamente lo que esa decisión ha provocado. Hoy, Irán se encuentra sin protección formal, expuesto a los ataques israelíes, mientras Rusia observa sin obligación legal de intervenir, hasta que Israel tocó el Caspio. Ahí es donde cambió la ecuación. Israel sabe que Irán no tiene un paraguas nuclear,
Sabe que Rusia no tiene obligación legal de defenderlo porque no existe un tratado de defensa mutua. Sabe que puede golpear instalaciones iraníes sin activar una respuesta militar automática rusa. Y eso es exactamente lo que ha estado haciendo. Pero al atacar Ansali, entró en otro terreno, un terreno donde los intereses rusos están directamente involucrados, donde existen infraestructuras rusas, donde hay activos rusos en juego real. Si Israel continúa atacando intereses rusos, no es necesario que Rusia entre directamente en el conflicto. Basta con que diga a Irán: aquí tienes el armamento, haz con él lo que consideres. Suministros, tecnología, no necesariamente de la generación más avanzada. Hay muchas formas en que Rusia puede responder sin disparar un solo misil desde su territorio. Rusia puede cerrar el espacio aéreo sirio a los aviones israelíes, algo que aún no ha hecho pese a los constantes bombardeos israelíes en Siria. Puede entregar sus sistemas antiaéreos más avanzados a Hezbollah, lo que haría que el norte de Israel fuera prácticamente inoperable con sistemas S-300 rusos. Eso ya es una realidad plausible. Y en un nivel más extremo, si las tensiones continúan escalando, Rusia podría comenzar a transferir tecnología de misiles a Irán a través de canales no declarados. Me sorprende que eso no haya ocurrido ya, dado que Irán rechazó el pacto de defensa mutua. Pero tras estos ataques en el Caspio, estoy convencido de que Irán volverá a Rusia y firmará ese tratado. Estoy seguro de ello. Existe un corredor norte-sur que conecta el Océano Índico con el Mar Caspio y el norte de Europa, una de las rutas comerciales alternativas más importantes del mundo. Y algo de lo que no se habla lo suficiente es que cualquier interrupción de ese corredor dañaría enormemente a Europa. El Caspio representa una de las pocas zonas donde los intereses rusos y europeos realmente coinciden. Cualquier escalada entre los estados del Caspio afectará directamente el flujo de petróleo y gas del que dependen las economías europeas. Por eso Sájarova habla de consecuencias para todos los estados del Caspio. Kazajistán, Azerbaiyán, naciones que exportan masivamente y usan ese mar como su principal arteria comercial. Lo que estamos observando en Israel no es un acto de fuerza, es un acto de desesperación. El mito de la invencibilidad militar israelí se ha fracturado en Gaza y en Líbano, y en el Mar Rojo. Gaza se ha convertido en un verdadero atolladero, donde las bajas israelíes continúan aumentando. La economía israelí está en declive. La capacidad de disuasión que durante tanto tiempo vendieron al mundo, la famosa cúpula de hierro, ya no se presenta como infalible. El mismo patrón se repite con Hezbollah en Líbano. Israel está infligiendo un costo brutal, pero Líbano también ha causado a Israel pérdidas significativas y ha demostrado que el norte de Israel es profundamente vulnerable. Los hutíes en Yemen han cerrado de facto el Mar Rojo a los intereses israelíes, y ahora Israel ha abierto un conflicto en el Mar Caspio. Israel ha generado de forma metódica conflictos en todos los corredores marítimos y frentes importantes: el Estrecho de Hormuz, el Mar Rojo y ahora el Mar Caspio. A través de cada ruta, de cada frente, mediante cada ataque directo desde Irán que ha logrado penetrar defensas supuestamente impenetrables. Lo que Israel está haciendo ahora es atacar cadenas de suministro, con la consecuencia de que está encerrándose dentro de un anillo creado por sus propias acciones. Y el precio de esas acciones no lo paga solo Israel, lo pagan todos los países del Golfo Pérsico, lo paga toda Europa, que depende del tránsito energético del Golfo para su sustento económico. Cuando un país que posee armas nucleares comienza a atacar instalaciones pertenecientes a un país que posee muchas más armas nucleares, hay que ser muy claro sobre quién es quién en ese tablero. El país con mayor número de ojivas nucleares del mundo es Rusia. El segundo son los Estados Unidos. Israel tiene armas nucleares, pero no una tercera parte de las que posee Rusia, ni una tercera parte. El cálculo que se está haciendo en Jerusalén
es profundamente erróneo. Creo que la suposición en Jerusalén era que podían mantener una distancia segura respecto a Rusia mientras hacían en el Caspio lo que hacen habitualmente en Oriente Medio, lo que de forma tan casual llaman cortar el césped. No, se equivocaron. No es así como funciona la geopolítica rusa. Para el Kremlin, no existe cortar el césped y empezar de nuevo al día siguiente. Las alianzas se firman o no existen. Y aseguro que la consecuencia colateral para Israel de todo esto es que Irán buscará la alianza que Rusia propuso hace 2 años, la misma alianza que Teherán rechazó. Eso ocurrirá algún día. Cuando menos se espere, esos sistemas S-300 aparecerán en Líbano. Cuando eso ocurra, recordaremos esta conversación, porque es precisamente a raíz de estos ataques en el Mar Caspio que Sajárova declaró claramente: continúen por este camino y atraerán contra ustedes a todos los estados del Caspio, incluida Rusia. Y cuando esos sistemas lleguen a Líbano, los cohetes artesanales serán el recuerdo de un tiempo más simple. Ese es el escenario que Israel está construyendo con cada acción imprudente. Eso es lo que está provocando con cada ataque que cruza otra línea. Rusia no entrará directamente en esta guerra. No hay que esperar eso. Lo que hará Rusia es vender o incluso entregar armas al Líbano, si con ello mantiene a Israel ocupado en ese frente y evita que el conflicto se acerque aún más al Caspio. La lógica es internamente coherente y estratégicamente consistente. Las grandes potencias siguen siendo grandes potencias precisamente porque actúan en función de sus intereses. Y el problema aquí es que Israel está tocando intereses rusos. Eso es algo completamente distinto a todo lo anterior. Si no se toca a Rusia, Rusia no interviene para salvar a nadie. Esa es la realidad de la geopolítica. Una realidad que he observado durante 4 décadas escribiendo sobre poder, constituciones y el comportamiento de las naciones. En el momento en que Israel decidió cruzar esa línea en el Caspio, cambió la naturaleza fundamental de su relación con Moscú. Y esas consecuencias apenas están comenzando a desplegarse. Este es precisamente el tipo de análisis que los medios occidentales no producen. No porque los hechos sean desconocidos, están disponibles para cualquier periodista que quiera buscarlos, sino porque los grandes medios de comunicación simplemente no abordan estas dinámicas, no encajan en el relato. Y considero esencial que alguien las analice. Más que esencial, es una responsabilidad como ciudadanos informados exigir este tipo de rigor intelectual a quienes cubren estos conflictos. La salud de una sociedad libre depende de ciudadanos que exijan análisis claros en lugar de ficciones reconfortantes. Si has llegado hasta aquí en este análisis, te pido una vez más, comparte este video, dale me gusta, suscríbete a este canal y dime en los comentarios desde qué parte del mundo lo estás viendo. Esta conversación importa. Cuantas más personas participen en ella, mejor preparados estaremos todos para entender el mundo en el que vivimos, un mundo que merece un análisis mucho más honesto del que suele recibir.